Que Dios nos bendiga a todos, queridos hermanos y hermanas en Cristo y a toda persona en general. La humildad de Dios, la humildad de Dios. Vamos a hablar de esto. Revelación divina. Bien, el Salmo 113 dice de esta manera. No hay nadie como el Señor. Esto es una versión un poquito diferente a la Reina Valera 1960, pero se parece. Dice, aleluya, alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, ahora y para siempre, alabémoslo. Alabado sea el nombre del Señor, desde donde sale el sol hasta donde se oculta. El Señor está por encima de todas las naciones. ¿Cómo? Sí. El Señor está por encima de todas las naciones. ¿Y qué exige Dios? Bueno, mira lo que dice el Salmo en el principio. Aleluya. Alaben siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Desde donde sale el sol hasta donde se oculta. El Señor está por encima de todas las naciones. Su gloria es más grande que los cielos. Dice el Salmo 104, que Él extiende los cielos como una cortina. Y aquí dice que su gloria es más grande que los cielos. No hay nadie como el Señor nuestro Dios, sentado en su trono en las alturas, desde donde se inclina. En la otra versión, Reina Valera 1960, dice de que Él se humilla desde los cielos, se inclina a mirar a los cielos y a la tierra. Creo que en la otra versión o en otro verso de la Biblia dice, a mirar sobre los hijos de los hombres. Levanta del polvo al pobre y al necesitado lo saca de la basura. Qué lindo. ¿Para qué? Sentarlo con gente importante, los principales de su pueblo. A la mujer estéril le da un hogar y la fortuna de tener hijos. Aleluya. Amén. Bien, amados. El motivo por el cual, perdón, el motivo por el cual llega este tema a mi vida, la humildad de Dios, es porque yo acababa de llegar de una administración en una iglesia donde Dios me había mostrado lo que iba a pasar en esa congregación. Dios me había mostrado que fuera, que debía de ir, pero al momento de ir todo fue tan contrario que los cimientos de mi fe fueron estremecidos los cimientos de mi fe en ese momento en cuanto a en cuanto a asegurarme si lo que estaba haciendo lo hacía en obediencia o no, si realmente Dios estaba conmigo en ir a ese lugar. Y llegué a la iglesia y con el varón que llegué yo le dije, varón, le dije por su nombre y lo llamé y le dije, voy a arrodillarme ahora a ver qué dice papá Dios, porque de otra manera estamos fritos. Yo diciendo así en términos, ¿verdad? Aquí, dominicano. Y bueno, cuando sucedió todo lo que pasó, Dios hizo como me había mostrado, como Dios me había indicado. Cuando esto pasó, yo vine aquí a mi casa donde estoy haciendo este video y esto fue ayer, bueno, ya antes de ayer, pues ya es tarde de la noche. Pero vine y me sentía muy contento y agradecido con Dios y decía, me siento indigno de lo que tú hiciste. Y pero sabía que soy solo un siervo y que la gloria es de Él. Y cuando voy a mi habitación, me arrodillo, siento arrodillarme, yo le digo a Él, tú sabes que como quiera la gloria es tuya. Y cuando me arrodillo, le digo esto y le digo, pero le digo así mismo, por ejemplo, Señor, ¿cómo se supone que me presente ante ti? ¿Qué te digo? Porque, wow, siento a Dios ahora mismo. Porque es que tú tienes mucha santidad, le decía Señor. Le decía, es que tú tienes mucha santidad, es que tú tienes mucha,
mucha autoridad, es que tú tienes mucho poder. Le decía, Señor, es que en realidad, ahí fue donde vino este tema, la humildad de Dios, porque fue donde Dios me ministró el corazón. Y ahí fue donde yo entendí que Dios no solamente tiene mucho poder, no. Entendí que, y esto lo sabía, pero entendí cosas que Él me ministró y fue que, hermano, Dios tiene, wow, wow. Esto me da eso de llorar, porque es que su presencia es maravillosa. Hermano, Dios tiene toda autoridad. ¿eh? Dios tiene toda autoridad. Wow, Dios tiene todo el poder. Dios tiene toda santidad. Y, y ahí fue donde me llegó este tema y me llegó este verso a la Biblia, a mi mente de la Biblia, que dice que Él se humilló desde los cielos a mirar sobre los hijos de los hombres. Y ahí fui a Salmos 113 a buscar. Bueno, busqué el verso y busqué ahí. Y me gustó el Salmo 113 completo, que no lo había analizado así. Y hermanos, realmente cuando Dios me hace entender esto, Dios me hace entender que de eso se trata de la humildad. Que la humildad se trata de que a veces quizás tengo, por ejemplo, poniendo el ejemplo, pues yo puedo tener la facilidad de estar más cómodo y decido estar incómodo por causa de beneficiar a otros en la voluntad de Dios. Yo puedo tener quizás facilidad de riquezas, pero prefiero estar en lugares de pobreza con tal de ayudar a otros. Wow. Eh, Hay una historia de un misionero llamado Eric Liddell que yo no sé quién haya sido realmente, pero la vi. Es una historia que aparece un muñequito ahí en YouTube, Antorchas de la Fe. Y como este hombre era muy campeón, era ganador de trofeos corriendo, pero él decidió dejar todo eso para irse a correr como misionero a China en una guerra. Eso fue tremendo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, eh, cuando nosotros tenemos esa cierta posibilidad y luego renunciamos a veces a nuestra propia vida para hacer lo que Dios quiere, eso Dios le agrada. Dios pone gracia en el humilde y todo eso. Pero la humildad de Dios es que Dios, yo pensaba en esto, imagínese usted que nuestro Dios, al cual le servimos, el creador de todas las cosas, fuese un Dios que solamente Él dice, bueno, fuese un Dios que rechazase al pobre, fuese un Dios que hiciera cesión de personas, fuese un Dios que dijera, eh, no, a este sí, pero aquel no, aquel es un ladrón, aquel no, aquel es un homosexual, aquel no, o aquella es una lesbiana, aquel no, aquella no, no. Dios, hermanos, Dios, eso es lo que caracteriza como Dios humilde, con toda santidad, con todo poder, con toda autoridad, se humilla a salvar al hombre. Y aún entrega a su Hijo Jesús para darle oportunidad al hombre. Dios no está de acuerdo con el pecador, es decir, con el pecado del pecador, pero ama al pecador. A eso me refiero. Independientemente de la condición de pecado que se encuentre la persona, Dios nos ama a todos y nos muestra su amor y nos extiende su brazo de misericordia para salvarnos. No lo merecemos. Y, y bueno, con lo que estamos viendo que está pasando en todo el mundo, Dios ministra esto a mi corazón y estaba pensando, tenía todo escrito en un papel por ahí, pero se me quedó en otra casa. Y bueno, estaba pensando en cuanto a, si Dios quiere, voy a hacer un video con ese tema también, la inocencia, porque consideramos ser inocentes y a veces decimos, tanta persona inocente murió en tal lugar, pero realmente, hermanos, bíblicamente no somos inocentes, bíblicamente somos todos culpables, somos todos pecadores, y lo que nos pasa son las consecuencias de nuestros pecados, lamentablemente, aunque suene duro y difícil de aceptarlo. Y bueno, aquellas personas que consideran y dicen, bueno, no le estábamos haciendo mal a nadie, como vi a alguien en un lugar que dijo eso, pero realmente
muchas veces no estamos haciendo mal a nadie, pero nos estamos pervirtiendo inmoralmente, ¿verdad? Inmoralidades sexuales, cuando a veces decimos, no estamos, bueno, no estamos haciendo mal a nadie, solamente estamos disfrutando de esto y de aquello, pero vemos que la persona está en hombres con hombres, mujeres con mujeres, y como dice Romano 1, se, creyendo ser sabios se hicieron necios, eh, comenzaron a dar adoración a criaturas antes que al Creador. Todas esas cosas deshonraron entre sí sus propios cuerpos, entregándose hombre con hombre y mujeres con mujeres. Y bueno, lo que pasó con Sodoma y Gomorra, yo me imagino ahí es donde está que las personas también dicen, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia? ¿Dónde está? Cuando está pasando esta guerra, cuando está pasando esto y aquello, ¿dónde está Dios? La pregunta es, ¿dónde estabas tú cuando Dios te estaba llamando al arrepentimiento? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estabas tú cuando Dios te llamaba a corrección, te llamaba, te confrontaba tu pecado? Cuando te hablaban de Jesús, el Hijo de Dios, cuando te hablaban de que eres un pecador, como dice la Biblia que todos somos pecadores. Y luego cuando viene la situación decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios de misericordia y de amor? ¿Dónde está? ¿Es Dios culpable de lo que nos está pasando? No, somos culpables nosotros. Por ejemplo, en el tiempo de Jeremías, en el tiempo del profeta Jeremías en la Biblia, ¿dónde estaba Dios cuando el pueblo de Israel fue destruido? ¿Mm? ¿Dónde estaba Dios cuando el pueblo de Israel fue destruido por Nabucodonosor? ¿Dónde estaba Dios? Bueno, Dios estaba en su lugar, pero ¿dónde estaba el pueblo de Israel? ¿Estaba cerca de Dios? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? Estaba el pueblo de Israel en obediencia al Señor. Dice la Biblia que Dios entregó al pueblo de Israel en la mano de Nabucodonosor para que hiciera Nabucodonosor todo lo que hizo, que envió al jefe de la guardia, a Nabuzaradán, a destruir a Israel, y Dios se lo permitió. ¿Pero por qué? Porque dice que Jeremías duró como 23 años creo que fue, si bien recuerdo que fue esa profecía, donde estaba Jeremías y Jeremías le hablaba una y otra vez al pueblo y no querían arrepentirse de lo malo que hacían. Y bueno, Dios lo tuvo que entregar a que quemaran todo y ya estaba profetizado. Y apareció un profeta falso diciendo que no, que eso no sería así y, y ya usted sabe, y que ellos no estarían cautivos en Babilonia por 70 años, que eran 2 años, cuántas cosas. Pero hubo uno de esos profetas que hasta murió, que fue Ananías. Entonces vemos que todo está profetizado. Habrá guerra, rumores de guerras, habrá terremotos, habrá pestilencia, hambre, habrán falsos cristos, falsos maestros. Pero cuando le digan, mírenlo aquí al Cristo, mírenlo allí, no le crean. Porque nadie sabe ni la hora ni el día en que vendrá, pero él vendrá como ladrón en la noche. Que si el padre de familia supiese a qué hora viene el ladrón, se quedaría despierto velando y no dejaría que el ladrón entre. Pero como el padre de familia no sabe a qué hora viene el ladrón, el padre de familia se acuesta a dormir y el ladrón lo sorprende. Cristo va a venir como una sorpresa. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en cualquier momento. Y si Él no ha venido, puede ser que yo me vaya de esta tierra. Puede ser que Él no haya venido mañana, hoy, pero yo puede ser que me vaya hoy o mañana. Entonces tenemos que estar preparados, alabado sea el nombre del Señor. Entonces llamado la humildad de Dios. ¿Usted cree que un Dios santo, de toda autoridad, de toda santidad, hermano, Dios podría, con toda su santidad, con toda su autoridad y su grandeza, Él no necesita mirarnos a nosotros para ser Dios, para ser santo y puro y de toda autoridad. Él no necesita de mí para ser Dios. Él no necesita de mí para ser Dios. No, Él no necesita de ti, no, Él necesita de mí para ser Dios. Él lo dice su palabra. Si Él tuviese hambre, Él no me lo diría a mí. Él no me pediría a mí de comer. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. La pregunta es, ¿qué haríamos? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero la pregunta siguiente sería, ¿y tú dónde estás? Esa debería ser la pregunta, debería ser la pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando Dios te llamaba al arrepentimiento? Esto no es una palabra de juicio, no. Esto es una palabra que confronta tu espíritu y tu alma y la mía. Porque esto me duele a mí. Y esto debe doler a todo cristiano, a todo siervo y sierva de Dios. Lo que está pasando en el mundo. Terremotos aquí, terremotos allí. Guerras, situaciones en diferentes lugares.
y hoy es en uno que otro país allá, pero ¿qué tal podría ser aquí en República Dominicana? Vemos lo que está pasando acá en nuestra frontera con Haití. Ah, y mucha gente considera, bueno, los haitianos son malos. Bueno, yo diría que hay gente malo en todas partes y que bueno, yo diría que los haitianos necesitan tanto a Dios como nosotros y nosotros tanto como ellos y que todo el que esté en Haití, todo haitiano, sea que esté en Haití o en otra nación, pero que busca a Dios y se arrepiente y busca a Dios de corazón, Dios también a él les tiene su mano. Pero sea haitiano, sea dominicano, sea estadounidense, canadiense, israelí, quien sea, que le dé la espalda a Dios, también tendrá sus consecuencias negativas. Y eso es lo que a veces la gente no entendemos. Entendemos que, bueno, aquel porque es de tal color es peor, o aquel es mejor, o entendemos que porque Haití, o entendemos porque es República Dominicana, o porque tal nación, entendemos que ese es peor o que este es mejor. No, hermano, todos somos seres humanos pecadores. Todos necesitamos a Jesucristo para ser salvos. Todos tenemos que reconocer nuestra condición de pecadores. Que una nación le haya dado más la espalda a Dios que otra. Que una isla le haya dado la espalda más a Dios que otra. Que una isla o una nación haya practicado más la brujería, la hechicería o el pecado que otra. Bueno, algunos se corrompen, pero todos hemos pecado contra Dios. Sí. Pero ese Dios santo que le servimos, ese Dios todopoderoso que creó todas las cosas, es un Dios humilde. Wow, Dios, hermano, Dios podría echarnos a un lado. Nosotros podíamos no importarle a Dios. Nosotros podríamos no importarle a Dios. Podríamos no importarle. Pero la Biblia dice que Él pone gracia en los humildes y atiende al humilde y piensa en el humilde. Hermano, Dios tiene toda la santidad que puede existir. Me gusta algo porque Dios trató conmigo de esto acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo y estando en la condición de hombre, de servidor. Dice que murió con muerte de cruz, la peor muerte, como un culpable siendo inocente. Dejó que lo crucificaran aquellos verdugos, como enseña la palabra ahí, los que lo traspasaron. Y a veces decimos que somos buenos y queremos el mal para otros, pero Cristo no quiso el mal para los que lo estaban crucificando. Cuando analizamos nuestro corazón y creemos ser gente buena, nos damos cuenta que no somos buenos. Dios nos enseña la bondad, la misericordia, el amor, el perdón cuando venimos a Él y nos humillamos a Él, pero realmente no somos buenos. La persona de más bondad y de más tranquilidad que quizá usted pueda ver es la persona que puede cometer el hecho más grave que usted pueda escuchar, un asesinato, violación o lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando la persona se endemonea, cuando la persona es poseída por demonios, por espíritus inmundos, por el pecado, la desobediencia a Dios, entonces eso pasa. Creo que debemos hacernos responsables de nuestros pecados y entregarlos a Dios por medio de Cristo. Creo que debemos, para nosotros ser libres de la situación que podamos estar viviendo, debemos ser responsables de lo que hemos hecho mal contra Dios. Debemos reconocer nuestros pecados, nuestros males y reconocer que nosotros hemos cometido, que hemos desobedecido a Dios. Y algo que está pasando mucho, en lo cual está produciendo mucho problema entre nosotros, es que queremos justificar lo malo que hemos hecho con lo bueno que estamos haciendo o hemos hecho. Porque somos gente de buenas intenciones y que hemos hecho muchas cosas buenas, hemos dado comida al pueblo, lo que sea. Entendemos que, bueno, esto nos justifica delante de Dios. No, la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe, sino que esto es por gracia de Dios, un don de Dios, la salvación, para que nadie se gloríe. Yo no podré decir soy salvo porque yo hice tanta ayudas, di a los pobres o hice tantas cosas. Yo no podré ser salvo porque yo diga yo soy bueno. Yo no podré ser salvo porque yo diga, bueno, yo he honrado a papá y a mamá. Yo soy salvo porque
reconozco que a pesar de lo bueno que he hecho cosas malas y de esas cosas malas lo he reconocido y me arrepiento y creo en Jesús como el único que me puede justificar para llegar al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Entonces cuando vemos lo que está pasando en las naciones, vemos, parecería que diríamos, bueno, Dios perdió el control. Diríamos, Dios perdió el control. Bueno, que Dios perdió el control. ¿Cómo? Dios perdió el control porque está pasando guerra. Dios perdió el control porque están pasando terremotos. ¿Quién fue que le puso límites al mar para que no se salga de su lugar? ¿Acaso dice la Biblia, no dice la Biblia que fue Dios? En el libro de Job, si bien recuerdo. Ah, y si Dios quisiera lo dejara que se desbordara el mar y acabara con todo. ¿Mm? ¿Quién es que dio orden al sol a que salga, pero luego se ponga, es decir, tome su lugar y se acueste? Si quedara el sol todo el tiempo ahí, podía ser que nos quemáramos todo. ¿Quién fue que entonces dio orden al sol para que